Es hora de hablar de coyuntura económica. Bienvenidos a este cuarto episodio de Coyuntura Económica, el podcast. Esta serie tiene el objetivo de ahondar en los trabajos presentados en el boletín Coyuntura Económica número 10, en el que hablamos esta vez de la política social en el contexto de la pandemia en México. El boletín ya está disponible y, como siempre, dejaremos el link de descarga gratuita en la descripción de este episodio. Quiero invitarlos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y en Twitter como Coyuntura Económica YEC, y pueden escucharnos en el canal de YouTube oficial del Instituto de Investigaciones Económicas y en nuestra cuenta de Spotify, Coyuntura Económica YEC. Hoy está con nosotros la doctora Berenice Ramírez. Ella es doctora en estudios latinoamericanos y actualmente es investigadora titular B del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrita a la Unidad de Desarrollo y Políticas Públicas. Es doctora de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, en Economía y en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, así como profesora de posgrado en estudios latinoamericanos. Sus líneas de investigación son mercados laborales y seguridad social, sistemas de pensiones y desarrollo y política social. Doctora Berenice, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida a este podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes en esta publicación que día a día está teniendo mayor interés. Muchas gracias, doctora. Y justamente en este podcast hablaremos más acerca de su artículo La política social de la 4T, que fue publicado en el número 10 del Boletín Coyuntura Económica. Al respecto, me gustaría iniciar preguntándole, doctora Berenice, ¿cuál es su opinión respecto a los programas sociales implementados justamente en la 4T y cuál sería la diferencia con los programas sociales de sexenios pasados? En primer lugar, cabe señalar que las dificultades económicas y sociales que tiene el país las podemos caracterizar como problemas estructurales, donde llama la atención que somos la economía número 16 a nivel mundial, pero tenemos 43% de las personas en estado de pobreza. Estas contradicciones y estas desigualdades vienen marcando al país en las últimas décadas, y en esta administración se mantuvieron transferencias monetarias que se habían instaurado en el país desde la segunda mitad de los años 80, pero se les dio un carácter de universalización. Se redujeron varios programas que había y se concentraron en 20 prioritarios. Y la consigna del gobierno sobre primero los pobres se enfocó precisamente a las poblaciones vulnerables, haciendo énfasis en los adultos mayores, las personas de 65 años y más, pero también en las becas para estudiantes, los apoyos para los jóvenes sin estudio y sin trabajo para tener una preparación para el empleo. Y en esos 20 programas se ha enfocado tratando de darle también un cariz productivo, como el programa Sembrando Vida, con la idea de irlo vinculando. Esa es la característica que tienen estos programas, tender hacia su universalización, y para ello se hicieron reformas constitucionales, como fue el cambio del artículo 4, donde se asegura que la pensión de bienestar y las becas para niños y para discapacitados se mantengan ya como un derecho social. Sí, doctora, y es que creo que es muy importante entender estas diferencias, ¿no? Entre cambio, digamos, de postura entre antes de la 4T y después, ¿no? Cómo estos han cambiado, se han modificado, cuál es más bien el objetivo, ¿no? Justamente como bien usted lo ha dicho. Y bueno, doctora, también me gustaría que ahondáramos un poco en qué tan efectivos se encuentra que han sido los programas sociales del actual sexenio para alcanzar los objetivos que justamente se han planteado por ellos. Tenemos una serie de indicadores que nos muestra que ha habido avance fundamentalmente por dos elementos. Un incremento en el salario mínimo que ha impactado a los trabajadores que están situados en estos niveles salariales, y también el aumento de la pensión de bienestar,
que ha venido creciendo de manera dinámica hasta alcanzar ya con el aumento que se dará en el 2023 el costo de una canasta básica alimentaria. Esos dos elementos se observan en una disminución de la pobreza laboral a pesar del periodo de pandemia, a pesar del proceso inflacionario a raíz de la guerra Ucrania-Rusia, y nos permite observar este elemento positivo. ¿Qué es lo que haría falta para darle mayor sustancia a estos elementos? Que siguiera creciendo el empleo protegido y el empleo asalariado, pero los resultados han sido importantes y uno cuando empezó con estos programas, revisando los efectos de las políticas asistenciales, en el pasado tenía, al menos yo, varias reservas si iba a tener los mismos resultados, porque vimos con datos de la Coneval que de 2008 a 2018 la pobreza solamente disminuyó en 3 puntos. Entonces uno se preguntaba, bueno, ¿cuáles fueron los efectos de esas políticas asistenciales? ¿Por qué no tuvieron un efecto mayor en la disminución de la pobreza? Hubo disminución en la extrema pobreza, pero no en el conjunto de personas en pobreza. Y otro elemento que nos hace mirar el efecto de estos programas es que a pesar de la pandemia, los cálculos que los organismos internacionales tenían para el país en el crecimiento de pobreza no fue tanto. O sea, la pobreza aumentó 3.5 millones de personas y el único sector de la población que no aumentó su pobreza, sino que al contrario la disminuyó, fue el de las personas de 65 años y más. Y esto nos hace mirar esos efectos importantes de lo que ha sido la pensión universal para las personas mayores de 65 años y más. Sí, doctora, y creo que es muy importante entender todo esto porque, bueno, sabemos que el Estado cuyo objetivo es maximizar el bienestar social justamente debe estar enfocado, ¿no? En todos los problemas que aquejan a la población vulnerable, a la población en condiciones de pobreza, y sabemos que dada también la situación económica de nuestro país, no solo de ahora, sino desde los años 80, ha sido complicado y como usted bien ha dicho, en algún momento en sexenios anteriores ha habido esa aceleración de la pobreza, ¿no? Y creo que es importante, como bien lo dice, entender con indicadores, como justamente lo hace usted en el artículo, qué es lo que ha ocurrido con este efecto, ¿no? Que han tenido esos programas, porque de repente se piensa que todo programa social ha beneficiado, ¿no? Y no es así. Como bien lo explica, depende del objetivo de cada uno, depende ahora en lo que se está enfocando y sobre todo la respuesta que han tenido los indicadores a este problema estructural, dado, como digo, también las condiciones de México que no son fáciles, no lo han sido. Justamente también mencionaba el efecto que ha tenido la pandemia y que pese a ello, pues hay indicadores donde se ha visto reflejada que la pobreza ha disminuido, ¿no? Sobre todo la laboral. Respecto a esto también, cómo nos ha impactado la pandemia. Un poco me gustaría que habláramos justamente de eso, ¿no? Ya dijimos, fue un hecho inusitado, afectó, sabemos, a toda la economía, sobre todo a las personas en condiciones de pobreza, las personas en condiciones vulnerables, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, pero en específico en el caso de México y hablando de los programas sociales, que es el tema que estamos abordando el día de hoy, ¿cómo ayudaron o se vieron afectados esos programas por la pandemia? El apoyo fue importante, aunque se señale que fue para un 20% de la población, pero son aquellos que no tenían ningún tipo de reserva monetaria, de ahorro para enfrentar una situación como la que vivimos en la pandemia, donde se paró la dinámica económica del país
y esto afectó principalmente a los trabajadores con menos recursos, con mayor vulnerabilidad laboral y el afectar al que recibe el ingreso, pues afecta al conjunto del núcleo familiar. El haber otorgado las becas, el haber otorgado en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro estos recursos en una sola exhibición cada 2 bimestres, les permitió enfrentar esos momentos de gravedad que vivimos porque fueron de incertidumbre del mes de abril de 2020 a finales del 2020, porque recordaremos que no se sabía la duración, se pensaba que iba a ser una pandemia de menor tiempo, que no iba a tener los efectos que mostró y por eso se creó esta incertidumbre. Entonces, frente a esa dinámica, el que los hogares más vulnerables hayan sido apoyados en los hogares que tenían personas mayores de 65 y más años, las personas que tenían jóvenes en este programa, los que estaban en el campo sembrando vida, siguieron recibiendo estos recursos y como he señalado, lo hicieron 4 meses, o sea, 2 bimestres en una sola exhibición. Entonces, ese monto ayudaba y les permitía mantener la dinámica al menos de consumo básico, ¿no? Y esto se observó ya en los resultados que nos arrojó el censo de 2020 y después la encuesta de ingresos y gastos de los hogares permitió observar cómo funcionó estos apoyos. Cuando vemos también la distribución a través de la encuesta de los ingresos, cómo han cambiado en el periodo anterior, en el ENIG 2018, por ejemplo, frente a la ENIG 2020, pues observamos que los asalariados subordinados con el aumento del salario mínimo tuvieron tasas de crecimiento favorables en estos años de pandemia, no así, por ejemplo, y es donde vemos nuestras heterogeneidades, a los trabajadores independientes, porque ellos no están vinculados a un salario mínimo o a que se les pague en relación a los salarios mínimos. Ya ahí sí vemos que tuvieron pérdidas de ingreso en relación con 2018. Entonces, esa fue la respuesta que se dio. Sé que hubo, digo, uno cuando observa las opiniones que hay sobre estos programas, que no fueron generalizados. Pues no, no fueron generalizados ni se apoyó a las grandes empresas, sino se apoyó a los más vulnerables y yo creo que los resultados están a la vista en cuanto a los datos que he dado. Ahora quisiera comentar que lo que vamos a tener al menos en este sexenio va a ser una economía que no crece dinámicamente por estos factores, porque venía, si vemos el comportamiento del PIB, va a ser un PIB negativo de todo el sexenio, porque venía disminuyendo el ritmo económico desde 2017, se sentó en el 2018 y 2019, y luego con la pandemia y con la crisis. Pero lo interesante es que en ese escenario macroeconómico hay equilibrio y hay crecimiento del ingreso laboral, hay crecimiento del salario mínimo y se han dado, por lo tanto, yo lo señalo, mecanismos de redistribución. Sí, doctora, y es que, bueno, sabemos que ante una crisis, ante un shock económico, ante una pandemia,
siempre los más afectados serán los más vulnerables o las personas en condiciones de pobreza, ¿no? Y así ha sido a nivel mundial, porque por eso justamente lo que usted comenta y lo que hablábamos, los programas sociales o el actuar del gobierno es primordial, ¿no? El cómo puede enfocarse o volcar justamente los apoyos de este tipo para lo que usted comentaba justamente, ¿no? Aminorar el impacto lo más que se pueda, porque finalmente el impacto llega y sabemos, venimos de la pandemia que golpeó muchísimo y ahora los altos niveles de inflación, los pronósticos de crecimiento que ya bien nos comentaba son cuestiones que afectan, ¿no? Y hay que visibilizar esto, tenerlo en cuenta porque quizá a muchos que pues no están en condiciones de pobreza, pobreza extrema o son personas vulnerables, quizá no lo visibilicen, ¿no? Que creo que es lo preocupante aquí, pero es así, hay que hacerlo y los programas justamente deben enfocarse a esto, ¿no? A minorar los impactos como usted lo ha comentado y como usted también ha dicho que se han logrado en este último periodo, creo que es lo importante aquí. Y bueno, también sobre esto es imperante entender qué viene después, ¿no? Me gustaría que finalmente pudiera decirnos qué retos se derivan en el corto y mediano plazo para la política social, para los programas sociales, sobre todo tomando en cuenta la situación actual, ¿no? Todo este entorno que decíamos, todavía las secuelas de la pandemia que aún no termina, que todavía sigue por ahí, que no sabemos qué pueda pasar, tomando en cuenta la alta inflación, tomando en cuenta también la recesión que quizás se venga en Estados Unidos y obviamente nos va a impactar. ¿Qué retos hay para la política social en México? Hay diversos retos que se visualizan, algunos ya se están atendiendo. ¿Qué nos mostró la pandemia en términos de salud y de mortalidad, ¿no? Fuimos de los países que tuvimos una tasa de mortalidad por la pandemia alta y, y esto nos está hablando del estado en que nos encontró en términos de seguridad social la pandemia. Y entonces se fue descubriendo el tiempo que tenían de no renovación, de falta de personal, de falta de incentivo a la medicina preventiva y también nos mostró el estado de salud de los mexicanos con obesidad, con hipertensión, con desnutrición, y esos son de los elementos urgentes que se están retomando en la perspectiva de fortalecer también el acceso universal a la salud. Y otro dato que también nos mostró cómo se había privatizado el sector salud es cuando no, observamos encuestas, por ejemplo, como la de Ensanud, donde nos muestra que el mayor porcentaje de las personas, al menos en la Ciudad de México, se atendió en consultorios privados y no en la atención de la salud pública. Ahí llegaron los más graves, pero aquellos con los primeros síntomas acudían y ya que se agravaban, acudían muy tardíamente a la atención de la salud pública y de los hospitales, ¿no? Entonces ahí estuvo mostrando ese elemento que es parte de la seguridad social y que tiene que ser atendida por la política social. Otro elemento que nos muestra estos indicadores es el efecto positivo, y aquí lo repito, de las transferencias monetarias directas que se le hace llegar de manera universal a las personas de 65 años y más. Y esa disminución de pobreza no se observó en la infancia. Ahí vemos que la población, la niñez, ¿no? Los menores de 18 años, sí aumentó ahí la pobreza. ¿Y por qué aumentó? Porque ahí están las condiciones de otros trabajadores que no tuvieron ese apoyo de los niños, y ahí entonces hay que hacer varios fortalecimientos institucionales
dirigidos a guarderías, a mayor inversión en educación, a mayor inversión en médica y también de medicina preventiva en la niñez. Se han hecho varios programas, por ejemplo, para evitar la comida chatarra, porque tenemos ahí un gran problema. Entonces, ese sigue siendo un elemento que hay que seguir observando y dándole prioridad, porque finalmente son las generaciones que van a construir el México de mañana, ¿no? En otro elemento también que hay que fortalecer es este vínculo que se está dando entre crecimiento de trabajo asalariado, que sea protegido por la seguridad social. Ahí también ha habido avances en la regulación del outsourcing, aunque se mantiene lo que se llama como outsourcing bueno y que hay que seguirle dando una revisión para su control general, pero también se requiere la incorporación de los distintos tipos de trabajo que tenemos a la seguridad social. Se han hecho programas, pero no se tienen que hacer programas, sino incorporarlos a las trabajadoras del hogar. Ya está avalado también por la legislación, la obligación que tenemos de inscribir a las trabajadoras del hogar a la seguridad social. Y está el programa abierto para los trabajadores independientes, que hay que monitorearlo con detenimiento para que sea favorable y los trabajadores se sientan incentivados a incorporarse a la seguridad social, y esto fortalecerá ese mecanismo entre lo que te otorga un trabajo, que es la primera política distributiva, porque te está ofreciendo ingresos, frente a lo que puede hacer la política social como una política distributiva, donde el Estado va a ir otorgando estos beneficios. Ahora, también tenemos que seguir construyendo los espacios fiscales. Hasta el momento ha alcanzado el gasto público con el cobro que se está haciendo a aquellos que no pagaban impuestos, con la disminución de gastos onerosos en la administración pública, pero las necesidades seguirán creciendo y se necesita estar fortalecidos. En el ámbito del análisis de la política social, a veces señalamos que se piensa en el nacimiento y la primera infancia y en la vejez, y descuidamos el periodo de la vida, del trayecto de vida que está más vinculada al trabajo, y ahí es donde tenemos que hacer esas transversalidades para que las condiciones de bienestar de la población y de todas las edades se observen mejorías. Sí, doctora, definitivamente hay muchísimos retos, hay mucho por hacer, todo lo que nos comentaba respecto a la salud, a educación, y es cierto, ¿no? A todo lo que habrá que abordar por parte del gobierno y lo que de repente estamos todavía cojeando de un lado por la cuestión de cómo abordar, ¿no? Esta pobreza que se ha venido arrastrando, no de ahora, sino de sexenios, de décadas, y no es algo tan sencillo, ¿no? No es una tarea fácil de enfrentar, sumado a la pandemia, sumado a las condiciones laborales que ya bien hablábamos, sumado a la economía informal, a la falta de crecimiento, es realmente un problema fuerte, ¿no? Pero creo que con disposición y con programas sociales justamente enfocados a disminuir la pobreza, porque de pronto pues muchos se han visto solo como un paliativo a la misma y no se han visto resultados firmes, ¿no? Pero creo que lo importante es, como bien usted comenta, desde todos los ámbitos, abordarla, enfocarnos y entender el problema que tenemos, y también entender lo que se ha avanzado y abordar este problema desde todas las aristas, ¿no? Porque, bueno, también no es solo cuestión de gobierno, sino también de las empresas, de la población misma, enfocarnos, entender, visibilizar, valorar también lo que se ha avanzado. Y bueno, creo que es un tema que da mucho por abordar, por hablar. El día de hoy, pues le agradecemos
mucho que nos haya acompañado en este cuarto episodio y gracias por ampliar esta información para nuestros lectores, que para los que estén interesados, pues en el boletín lo podrán leer de manera completa y específica, pero pues no me queda más que agradecerle mucho, doctor, el que haya estado con nosotros hablando de este tema tan importante el día de hoy. Yo les agradezco, te agradezco a ti, Eufemia, estos ejercicios de comunicación que el instituto está realizando y quisiera solamente como salida señalar que hemos enfocado nuestros estudios en la pobreza, pero tenemos que enfocarlo en la distribución del ingreso y de la riqueza, por lo que señalaba al inicio de este programa. Somos un país catalogado entre los más significativos en su tamaño de PIB, pero de los más desiguales, y aquí la discusión generalizada debiera ser a modificar esa polarizada distribución, no solamente del ingreso, sino de la riqueza. Sí, doctor, en efecto, y bueno, también del lado de las políticas públicas, las políticas económicas, fiscales y monetarias que nos aproximen a un mayor crecimiento, mayor desarrollo que justamente aminoren esa inequidad del ingreso que en efecto, ¿no? Ha derivado en esa polarización y a su vez en esa pobreza que como dije hace rato, pues venimos arrastrando ya de décadas atrás, pero sí, como usted bien comenta, es un problema que hay que atender y también visibilizar, ¿no? Y bueno, le agradezco nuevamente el haber estado el día de hoy, así como a todos nuestros escuchas. Recuerden que en la descripción de este episodio encontrarán el link a la descarga gratuita del Boletín Coyuntura Económica. Yo los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Espero que pasen unas felices fiestas en compañía de sus seres queridos y que inicien un gran año. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio con otro tema de coyuntura económica. Universidad Nacional Autónoma de México. Este podcast es una producción del Instituto de Investigaciones Económicas. Dirección y coordinación académica, Eufemia Basilio Morales. Dirección técnica, Sofía Camacho Hernández. Content Manager, Daniela Alexa Ramírez Medina. Relaciones públicas, Sara del Carmen Arteaga Telles. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.